Muchas gracias, Juanjo. Bueno, como ha dicho el señor Aizcorbe, me llamo Juan Luis Tecman, soy hematólogo y diputado por Madrid por Vox. He estado 40 años trabajando para la sanidad pública. El problema al que nos enfrentamos es un problema que venimos denunciando desde el 31 de enero desde el Grupo Parlamentario Vox. Hemos hecho 38 preguntas. Hemos hecho 3 proposiciones no de ley. Y no creen ustedes que son unas preguntas de multiplicación, no. Son preguntas concisas, concretas, sobre distintos aspectos de la epidemia de coronavirus. Porque estábamos muy preocupados. Y el día 27 de febrero ya estábamos muy preocupados. Y había 12 casos. Imagínense cómo estamos hoy con 1000 casos. Estamos aquí, en el Grupo Parlamentario Vox, no para dañar al Gobierno. Estamos para favorecer que tome las medidas correctas para fomentar, proteger la salud de los españoles y acabar con esta epidemia. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos ofrecido toda nuestra ayuda al ministro. Nuestra impresión en estos momentos es bien que el ministro no está bien asesorado o bien que no se deja asesorar. No lo sé. Yo creo que el Gobierno, yo presumo, buenísimas intenciones, pero sí sé que no lo está haciendo bien. ¿Por qué decimos que no lo está haciendo bien? En primer lugar, porque no hizo medidas de contención en nuestras fronteras, y así se lo requerimos desde el principio. Hace ya más de 3 semanas. No restringió la llegada de viajeros procedentes de China, no restringió ni sigue restringiendo la llegada de procedentes de viajeros de China, Italia, Corea del Sur, que vienen como de excursión y de picnic a España y se enfrentan y ven sorprendidos cómo en Barajas no hay ninguna medida de contención. Por lo tanto, negamos que el Gobierno haya puesto en marcha ninguna medida de contención y todavía no ha hecho ninguna medida de mitigación y estamos esperando a que tomes medidas. Pero ¿qué medidas se pueden tomar si no tenemos suficiente información? ¿La tiene el Gobierno? ¿Sabe cuántos enfermos se han recuperado? ¿Sabe cuántos enfermos se han recuperado con una negatividad de la PCR, es decir, de la prueba que diagnostica? ¿Sabe cuántos enfermos han necesitado UCI? ¿Sabe cuántos enfermos han sufrido neumonía? ¿Sabe cuántos se han recuperado? ¿Sabe cuántas son las variables que no saben? ¿Y por qué no saben? Pues el Gobierno se excusa, como siempre, en 2 cosas. En la Unión Europea, y le reclaman medidas cuando estaría en sus manos hacerlas, y también a las autonomías. Que no decimos que las autonomías no tengan su parte de responsabilidad, pero es cierto que el Gobierno tiene que liderar, como responsable en salud pública que es, tiene que liderar, digo, todas estas medidas que se tienen. Por lo tanto, nos falta información, nos falta liderazgo, nos falta coordinación y nos faltan medidas a futuro. Porque no solamente tenemos que ver lo que hacemos ahora en plan epidemiológico, ¿es que acaso hay un plan nacional como hubo con la gripe o contra el HIV? Teníamos que tener ya en preparación un plan nacional en este sentido. ¿Es que acaso hay un plan nacional para investigar con ensayos clínicos sobre el coronavirus y sobre la enfermedad que produce la COVID-19? ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué sabemos de los planes de investigación que tiene el Gobierno? ¿Hay ensayos en fase 1 preparados? ¿Hay ensayos en algún aspecto? Hemos pedido al Gobierno que nos diga qué perspectivas tiene de utilización de los recursos sanitarios. La primera pregunta que le hicimos, ¿cómo quieren ustedes proteger a los profesionales sanitarios? La primera, mascarillas, guantes, batas. La segunda, camas, medicamentos,
¿Cuáles son las perspectivas de hospitalización que tienen ustedes? ¿Cuáles son las perspectivas de necesidad de camas de unidades de cuidados intensivos? No sé si nosotros ignoramos, que sí ignoramos. ¿Saben por qué ignoramos? Porque los que nos tenían que informar no nos informan. Y no sabemos si no nos informan porque no quieren informarnos o porque no tienen los datos. Con esto he resumido esta situación desde nuestro punto de vista. Y yo creo que ahora, Juanjo, si ustedes quieren alguna pregunta, encantados. Solamente la cuestión del coronavirus, porque ya ha habido rueda de prensa. Sí. Aquí y luego Javier. Usted. Aquí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dígame, ¿quién es usted? Pues Enrique Ordiales, de Servimedia. Ordiales, encantado. Ordiales, igualmente. Sí. Quería preguntarles, en primer lugar, si consideran que la sanidad pública española está preparada para afrontar esta crisis. Y querría también una valoración, por ejemplo, de algunas medidas que hemos conocido, como restringir los congresos entre médicos, etcétera. Y en segundo lugar, también, si pueden concretar el tema de la prohibición, por ejemplo, de restringir que vinieran viajeros de Italia, al estar en el espacio Schengen, Italia dentro de la Unión Europea, si saben ustedes si sería posible hacer automáticamente esa restricción sin contar con la Unión Europea. Gracias. Muchas gracias. Lo primero, la sanidad pública española, gracias a los profesionales sanitarios, que dicho sea de paso, yo no sé cómo les van a proteger y cómo les van a recompensar cuando esto pase. Eso es lo primero. La sanidad pública española, yo estimo que es, gracias a los profesionales, una de las mejores del continente. Pero nos enfrentamos con dos escenarios. Un escenario de mortalidad baja, tipo Corea del Sur, o un escenario de mortalidad alta, tipo Italia. La cuestión no es si los profesionales sanitarios están preparados, es la que dice usted, señor Ordiales. ¿Está la sanidad pública española preparada? Yo creo que va a ser sometida a una dura prueba y que tenemos que poner todos los medios para evitar que esta prueba no solamente cure y cuide a los pacientes con coronavirus, sino que dé espacio a aquellos pacientes que están afectos de otras enfermedades y que los recursos necesariamente van a ser disminuidos. Por lo tanto, hay que hacer un plan nacional urgente sobre esta enfermedad, hay que dotarle de presupuesto y, sobre todo, hay que dotarle de perspicacia. Hay que pasar de esa visión de que esto no es más que una gripe a una enfermedad que está mostrando su cara más seria. Con esto no quiero alarmar a los españoles. Solamente quiero decir y poner en valor y en su justo término que sí podemos estar preparados, pero el Gobierno tiene que hacer cosas y creemos, lamentablemente, que no lo está haciendo. La segunda pregunta es lo de Italia. Bueno, lo tenían que haber hecho mucho antes. Nosotros lo hemos preguntado y lo hemos exigido al Gobierno desde hace 3 semanas. Tenía que haber cerrado las fronteras con China. Si siguen viniendo chinos, siguen viniendo italianos norte, nos encontramos con la paradoja que hay una contención interna en Italia y no dejan salir a los de Lombardía de su región y, sin embargo, sabemos que se están escapando porque lo vemos en los tweets, lo vemos en las imágenes, y esos lombardos se van escapando de Lombardía y puede ser que estén viniendo a España. Y mire usted en cuanto a lo de Schengen. Mire, hay momentos, y esto es lo que reivindica Vox, en que un país tiene que defender su soberanía y tiene que defender a los españoles cuando creemos que no están defendidos adecuadamente. Con esto he dicho todo respecto a esto. Buenas tardes, soy Javier Torres, trabajo en la cadena SER. Señor Torres. ¿Por qué cree usted que el Gobierno no informa? También me gustaría saber, entre las medidas que ustedes proponen
Están las de aislamiento de las zonas españolas donde, o en las provincias españolas donde el virus se encuentra más extendido. En este sentido, el País Vasco ha cerrado escuelas. La Comunidad de Madrid en estos momentos está reunida. ¿Son ustedes partidarios de tomar medidas de aislamiento en la Comunidad de Madrid? Y, por último, dos más. Ayer ustedes celebraron una asamblea en Madrid en la que, según sus cifras, reunieron a 9.000 personas que vinieron de toda España, zonas donde también hay coronavirus. A mí me gustaría saber si ustedes creen que debe de continuarse esa libre circulación en España. Y, por último, ¿pueden ustedes cuantificar las medidas económicas? Me vais repitiendo. Sí, las tengo todas escritas, sí, cómo no. Una por una. Sí. ¿Por qué ustedes creen que el Gobierno no informa? La primera, el Gobierno informa. Sí, señor, informa. La cuestión es informa bien, porque esta mañana solamente teníamos la actualización del viernes, del 6 de marzo. Por lo tanto, no es que el Gobierno no informe, es que a lo mejor el Gobierno no está informado. En segundo lugar, no excluyo que vayamos a gobernar en un futuro en estas comunidades que usted dice. En Galicia, en el País Vasco, incluso en Madrid. Nuestra responsabilidad no es de Gobierno. Lo que hemos hecho en estas 38 preguntas fundamentalmente han sido medidas de contención externa. Creemos que el Gobierno no comprende la doctrina de los vasos comunicantes. Y entonces tenía que haber obstruido el orificio. No tenía que haber dejado pasar ese líquido infeccioso en nuestras fronteras. Las medidas de contención interna no están en nuestra mano. ¿Y por qué no están en nuestra mano? Porque no tenemos suficientes datos sobre la magnitud y la gravedad de la epidemia. ¿Y por qué es eso, señor Torres, verdad? Porque el Gobierno no informa adecuadamente. Respecto al acto de Vistalegre, hemos hecho una cosa inédita. Nadie ha prohibido, a mí me gusta mucho La Pantoja, 11.000 personas en el Wishing Center. Nadie ha prohibido el acto de La Pantoja. Nadie ha prohibido otros actos. Nadie ha prohibido esta manifestación del 8M en el que fueron algunos miles de personas. Vox ha demostrado su responsabilidad aconsejando a todos sus militantes y simpatizantes con síntomas que se abstuvieran de venir a Vistalegre. Es más, fuimos más allá que el Gobierno, que, por cierto, no nos ha contestado todavía qué va a recomendar sobre los enfermos con diabetes, por ejemplo. Son millones en España, 4 millones. Y dijimos, absténganse, por favor, aquellos simpatizantes, a pesar de las ganas que tienen de venir a Vistalegre, aquellos pacientes con diabetes, enfermedades cardiovasculares o bronquitis crónica, que vengan. Demostramos una responsabilidad que es mucho mayor que la del Gobierno. Y yo espero haber contestado a esto. A una cuarta. Es que se me ha olvidado, perdóneme. Siento. No, usted pregunte. En Madrid ahora mismo el Gobierno regional está reunido. Muy bien. En el País Vasco hoy mismo se han tomado unas decisiones de aislamiento. Mi pregunta es, ¿Vox, como partido político nacional, está a favor de esas medidas de contención? Las del País Vasco, ¿le parece bien? ¿Le parece correcto? ¿Le parecen suficientes? No tengo información de lo que usted dice. No, en estos momentos yo no tengo información sobre el País Vasco. Me va a perdonar y nos manifestaremos respecto a eso cuando tengamos la adecuada información después de la reunión de los gobiernos autónomos. Hola. Soy Eva, de Europa Press. Eva Rodríguez. Eva Rodríguez, de Europa Press. Hola. Rodríguez. Yo tenía dos preguntas. Sí. Una, hablan de medidas de contención y, aparte de la frontera o de mitigación, ¿qué otras propuestas haría Vox al Gobierno para tomar ya? Hemos hecho 38.
Pero algunas principales. Las hemos desgranado todas. Algunas La principales primera, que habría que poner ya. Mire, la primera que hay que hacer es proteger a nuestros trabajadores sanitarios. ¿Por qué? Porque de ellos depende el cuidado y la curación de los enfermos. Hay que protegerlos, hay que establecer protocolos comunes. No puede ser que una comunidad tenga unos protocolos distintos que otra. Que unos digan que solamente una mascarilla FFP3 y otros, sin embargo, parezcan Dustin Hoffman en la película The Outbreak. No puede ser. Tiene que haber coordinación, tiene que haber liderazgo, tiene que haber lo que nosotros decimos, unificación. Unificación. Y tiene que haber, esa es la primera. La segunda es fundamental. Que no pueden venir más enfermos infectados, que hay que cerrar ese grifo, hay que cerrarlo ya. Esa es la más importante. Y luego hay muchísimas. Les he desgranado alguna, pero se las repito a usted con mucho gusto. Tiene que haber un plan nacional de investigación, tiene que haber un plan nacional de contingencia y de emergencia sobre el SARS-CoV-2 o coronavirus chino o coronavirus de Wuhan, como ustedes quieran. Tiene que haber un plan nacional y tiene que haber una previsión de las necesidades que tenemos desde el punto de vista sanitario. Hacer previsiones, porque miren ustedes, 12 el día 27, 1000 hoy. Si se calcula más o menos que un 5% necesitan unidades de cuidados intensivos, ¿cuántas unidades de cuidados intensivos estima el Gobierno que se van a necesitar? Es decir, le hemos preguntado también al Gobierno, ¿cuántos test diagnósticos tienen ustedes preparados? ¿Han dado problemas estos test diagnósticos? ¿Qué sensibilidad tienen? ¿Qué especificidad? ¿Qué posibilidades tienen ustedes de tener acceso a los fármacos que puedan ser bien usados como tratamiento compasivo, que no es lo ideal desde el punto de vista científico, bien utilizado en ensayos clínicos, por ejemplo, lopinavir, ritonavir, remdesivir, interferón alfa-1b, interferón alfa-2a. Hemos preguntado todo esto. Mire, quiero enfatizar lo siguiente. Nosotros no queremos perjudicar al Gobierno. Queremos salvaguardar a los españoles. Si cree que si la situación sigue así, ¿podría afectar a las elecciones de Galicia y de País Vasco, que pueda acudir menos gente a lo mejor En lo último que estoy pensando en estos momentos en nuestro partido es en las elecciones. Sí, ¿qué tal? Buenas. Kiko Rosique, 0,5. Para un tema... Perdone. Kiko Rosique, de 0,5. Rosique, de 0,5. Encantado. Un tema para que no hace falta tener datos ni nada, sino simplemente el hecho matemático. Ante una epidemia que progresa en progresión geométrica, hace falta restringir la movilidad de las personas, ya no digo las que vengan, sino los que estamos aquí en España ahora mismo. Hace falta medidas de restricción de movilidad de las personas, puesto que cualquier contacto hace que la cosa aumente geométricamente, exponencialmente, ¿sí o no? Sí. ¿De qué tipo? Miremos a nuestro alrededor. Miremos a Suiza. Miremos a Francia. Señores, la contención ha fallado porque ha sido inexistente. Ahora nos toca lidiar con el virus, pero cerrando el grifo y diciendo al Gobierno que tiene que hacer medidas de contención externa. Contención y mitigación. ¿Le explico el concepto? Porque la contención interna, ¿qué tipo de Exacto, medidas mire, de contención interna podemos hacer? La contención, hay dos tipos de contención. ¿Sigo hablando o no? Yo puedo estar toda la tarde, porque además este tema no me divierte nada. No me divierte nada, pero estoy muy preocupado. La contención puede ser contención externa o interna. ¿Bien? Y la contención externa es la que hizo Estados Unidos desde el principio. ¿Bien? Estados Unidos no es un ejemplo de maravillosa salud pública,
pero eso es muy buen ejemplo de seguridad. Y eso lo teníamos que haber hecho. Y la combinación de una buena seguridad externa y una salud pública como tenemos en España nos hubiese permitido ganar tiempo para que nuestro sistema de salud pública estuviera preparado. No, le quiero, perdone un momentito, no, respetemos a su compañero. La mitigación es una vez que las medidas, la mitigación es simplemente distancia social, y eso se puede hacer de muchos medios. Ahora bien, comprenderán que yo no puedo dar, nosotros no podemos, ¿verdad, Juanjo? No podemos dar las soluciones al gobierno. Nosotros no somos gobierno. Necesitamos datos, necesitamos información para ayudarles mejor, si es lo que queremos. Señor Torres. No, es que la pregunta de mi compañero va en otro sentido. Ya está claro que es posible. ¿Está usted explicando la pregunta de su compañero? No, es que no le entendí. Perdone, don Quique. Quique, ¿es que a usted no lo he entendido? No, la he entendido perfectamente, pero... ¿Usted cree que le he entendido perfectamente? No, es que, discúlpeme, usted está hablando y de la contención externa. No se le oye porque tiene puesto el micrófono. Estamos hablando de la contención interna. Sí. Es muy claro, la pregunta de mi compañero es muy clara. Si, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se sabe que hay un ayuntamiento o una zona determinada que extiende suficientemente el radio de acción, ¿hay que impedir el acceso a esa zona? Esa es la pregunta. Le he entendido desde el principio y le he contestado desde el segundo instante. Sí, perdón, es que le había dejado la pregunta encargada a mi compañera sobre las elecciones vascas y gallegas. Soy Cristina Pérez, de La Sexta. Cristina Pérez, de La Sexta. Encantada. De La Sexta, perdón, creía que era el segundo apellido. ¿Con quién había confundido? Perdón. Ah, que era compuesto, no. Pérez Martínez, apellido sencillito. Sí, quería preguntarle por el tema de las elecciones, que usted ha dicho que no están pensando en las elecciones. Mi pregunta no era referida a cómo puede afectar a los partidos, sino a la gente, a que la gente vaya menos a votar. Si creen que esto del coronavirus pues puede afectar a la participación, digamos. Gracias. Lo repito, la participación de los procesos electorales es el menor de las preocupaciones de Vox en estos momentos. Muchas gracias.